Saludos, buenas noches, muy buenas noches. Cuando el reloj marca las 8:03, comenzamos con Amorín y así nuestro editorial. Usualmente, cuando hablamos del modelo imperialista de los Estados Unidos, más de uno suele calificar como cliché de los movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierda. Y quizás el propio modelo político, económico, comunicacional estadounidense ha ayudado a esto, satanizando y estigmatizando las acusaciones reales en materia de violación de la soberanía de otros países, de lo que ha sido la violación sistemática de los derechos humanos en los pueblos del mundo. Quizás también nuestra propia forma de comunicar muchas veces ayuda a posicionar esto en un plano inadecuado y que hace poco claro, un tanto difuso, el entendimiento real del peligro que significa una declaración tan amenazante como infeliz la que diera el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Veamos por favor el video. Tenemos muchas opciones para Venezuela y por cierto no voy a descartar una opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Este es nuestro vecino. Estamos en todo el mundo. Tenemos tropas en todo el mundo y en lugares que están muy lejos. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y se está muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesario. No hemos hablado de ello, pero una opción militar es algo que ciertamente podríamos perseguir. Si esto fuera poco, esta soez amenaza de este señor en medio de sus vacaciones, como si se tratara de cualquier tontería, también el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se enrumbó en una gira por algunos países latinoamericanos, amenazando a nuestra nación con más sanciones y más acciones belicistas que atentan contra la paz y estabilidad conquistada por el propio pueblo venezolano el día 30 de julio. Veamos lo que dijo el señor Mike Pence, además en compañía del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Bajo el velo de instituciones democráticas y asamblea constitucional, lo que estamos viendo es el establecimiento de una estructura que va a terminar con una dictadura en Venezuela, y eso es total y para nuestro país, sino es algo aceptable por líderes de toda la región. Y les puedo asegurar que lo que los Estados Unidos y nuestros amigos y aliados en la región han hecho en el pasado será superado por lo que nosotros vayamos a hacer a futuro. Nosotros hemos hablado con el presidente Santos sobre algunas medidas adicionales que se puedan imponer para presionar desde el punto de vista económico. Vamos a seguir colocando presión diplomática, no solamente durante este viaje, sino a futuro también. Entonces, el pueblo venezolano restaure la democracia en Venezuela. Los términos de Mike Pence son evidentes, ¿no? Presión económica. Cuando se suele hablar en Venezuela de guerra económica, parte de esto que acabamos de ver es a lo que nos referimos. Usualmente, nosotros, a nivel comunicacional, solemos usar ejemplos de invasiones y acciones guerreristas de Estados Unidos en países del mundo árabe y del mundo persa, que son las más recientes en el tiempo, que aunque ciertamente han dejado terribles cifras de muerte y han destrozado la vida de millones de seres humanos, a muchos venezolanos les parece algo lejano, incluso a muchos tantos poco probable. Y es difícil señalar a veces a quienes ven semejante amenaza de esta forma. Pero sería irresponsable de mi parte señalar a ese grupo, entendiendo que ni siquiera tienen acceso real a la información, debido al bloqueo gigantesco y la manipulación absoluta de la verdad. Ahora,
sí debemos señalar a algunos responsables de estas acciones que hoy son parte del discurso bélico estadounidense contra el pueblo venezolano. Sí los hay. Y aunque me dé vergüenza ajena admitirlo, y estoy seguro que usted también, son nacidos aquí, en Venezuela. Veamos tan solo alguna de estas posturas y sus bochornosos protagonistas. Lo traemos de algunos elementos de prensa, de portales informativos, de lo que ha sido las posturas, repito, de estos señores que lamentablemente nacieron acá y se hacen llamar venezolanos. Julio Borges se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos. Y aunque la foto no pertenece al vicepresidente de Estados Unidos, sino a un dirigente militar, efectivamente hizo una gira el señor diputado Julio Borges. ¿Para qué? Para pedir intervención de los Estados Unidos en Venezuela. Cuando nos preguntemos de quién es la responsabilidad de estos llamados, de Donald Trump, de Mike Pence, de la dirigencia política y militar de los Estados Unidos, en esta persona tenemos un ejemplo. Veamos otra nota de prensa, por favor. En este caso, Freddy Guevara. Guevara desde Washington. Respaldo internacional es clave para transición en Venezuela. Una manera muy sutil de pedir que literalmente el gobierno de los Estados Unidos, porque este llamado lo hace desde la capital estadounidense, en Washington, literalmente intervenga en el conflicto o genere una intervención de una especie de conflicto belicista en Venezuela por parte de los Estados Unidos. Veamos, por favor, otra nota de prensa. Julio Borges, nuevamente. Expusimos en el Congreso de Estados Unidos golpe de Estado en Venezuela. Diputado Julio Borges, nuevamente, lo que han sido estas continuas giras de dirigentes políticos de la oposición en los Estados Unidos. Y veamos, por favor, la última nota, esto es de BBC Mundo, y que además le dio vuelta al mundo. Donald Trump recibe en la Casa Blanca a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, y pide que Venezuela libere al preso político. ¿Con qué intención? La dirigencia de oposición se reúne en los Estados Unidos, hace lobby frente al gobierno norteamericano, hace giras por las instancias políticos y militares de Washington. Las declaraciones de Donald Trump y Mike Pence son la respuesta precisamente a eso. Para culminar nuestro editorial de esta semana, me gustaría recordar solo dos hechos, dos tragedias que ocurrieron en nuestro continente, tragedias que tienen un mismo patrón. Invasiones llevadas a cabo por el imperio estadounidense más desalmado de la historia humana. Y me gustaría primero dirigirme a un mapa. El mapa de parte del Caribe, de nuestra América. ¿Y por qué? Para señalar este pequeño punto que casi no se ve aquí. Eso es la isla de Granada. Una isla bastante pequeña. En 1983 se produce precisamente la invasión de militares de Estados Unidos, más de 5.000, a la pequeña isla caribeña de Granada. Las tropas estadounidenses entraron poco después de que una conspiración de derecha había sacado del poder a Maurice Bishop, un líder de izquierda y nacionalista. Más de 5.000 marines entraron a Granada. ¿Cuál fue la excusa que utilizaron o que utilizó el gobierno de los Estados Unidos en ese momento? Veamos, por favor, lo que fue la nota precisamente del diario El País de España, para que entendamos el tema de los términos a los que se refirieron Mike Pence y Donald Trump. ¿Qué dijo el diario El País de España? Estados Unidos invade la isla de Granada con el pretexto de acabar con el caos y restaurar la democracia. Términos casi iguales a los pronunciados por Mike Pence en lo que fue su gira latinoamericana para presionar la soberanía y la democracia de Venezuela. Pudiéramos mencionar 6 años después lo que fue la invasión de Estados Unidos a Panamá, que dejó no menos de 3.000 muertos. Pudiéramos hablar de Playa Girón en Cuba y así una larga lista. Pero para este servidor la peor invasión se dio en el año 2000. Como parte de la guerra contra las drogas, Estados Unidos lanzó el Plan
Colombia, un programa de intervención masiva, civil y militar, a un país que quizás tenga el peor récord de derechos humanos en el hemisferio. El financiamiento de Estados Unidos para este plan empezó con algo así como 1.300 millones de dólares, de los cuales el 83% está destinado al gasto militar. El Plan Colombia después se ha subsumido en lo que ellos han llamado la guerra contra el terrorismo, que no es más que la amenaza permanente contra cualquier país o grupo de ciudadanos que en nuestro continente decidan pensar por sí mismos. Y es este el riesgo más grande que Estados Unidos